Hola, yo soy Damián Rabi Cortés Cruz y esta vez hablaré sobre la visualización de sujetos históricamente invisibilizados. Como una pequeña introducción, la invisibilización de hechos históricos generalmente contemporáneos durante el siglo XX se debe al género de la persona o al color o la raza a la que pertenecía la persona o el grupo de personas que llevaron a cabo este hecho histórico. Principalmente, incluso en los siglos anteriores al siglo XX se puede decir que sí pasaba también lo mismo. En la época contemporánea me centro más porque es el epicentro de grandes cambios para la sociedad, no solo las dos guerras mundiales, sino también la Guerra Fría, los cambios ideológicos, los cambios socioeconómicos y políticos que hubo en todos los continentes es de más relevancia y de más actos heroicos que han sido olvidados debido a esto mismo, ya sea género, raza o color. Más allá de la introducción, los procesos de renovación historiográfica se centran en eso, ya sea el giro lingüístico, la metahistoria, la historia postcolonial y la historia que estudia la evolución del género y los hechos que han sido olvidados de forma premeditada. Como ya lo dije, en el siglo XX hubieron muchísimos sucesos, hubieron muchísimas mujeres que lucharon en las dos guerras mundiales, principalmente del lado primero del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética. Por eso es que muchas de estas acciones llevadas a cabo, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, por mujeres soviéticas, pues obviamente no tuvieron ni tendrán una repercusión ni una exposición tan grande en Occidente debido a la lucha ideológica que hubo durante los años 50 a los años 90. Principalmente por esto, estos hechos se han olvidado y se han dejado de lado, pues por la misma rivalidad ideológica que había. No podían haberle hecho relevancia a los actos de sus enemigos, viéndolo desde su punto de vista, pero no era hacerle relevancia ni darle foco a los hechos de sus enemigos, sino a grandes mujeres que lucharon para defender su patria. Como principalmente empezando por la historia del mundo antiguo, tenemos a personajes mujeres como Juana de Arco, que luchó contra los ingleses en la Guerra de los 100 años. También fue brutalmente ejecutada por ellos, siendo carbonizada, siendo incinerada. Y también la reina guerrera Boudica, que enfrentó a las legiones de Roma en Britania. Principalmente también es cierto que fue bastante cruel con sus prisioneros, pero al verse rodeada por legiones romanas prefirió matarse ella misma. También tenemos el ejemplo de Mary Red y Annie Bonny, las únicas dos mujeres acusadas formalmente por piratería en su tiempo, siendo principalmente estos ejemplos que he tomado porque fueron relevantes y que han sido, o si bien son un poco más conocidos, sí es verdad que son pilares con los que muchos podemos identificar el rol de la mujer más allá de la tradición de la mujer tradicional que muchos conocemos. En la historia contemporánea es un poco más difícil de abarcar esto porque ha habido muchísimas acciones de mujeres en guerra y más allá de la guerra que han sido deliberadamente borradas en el siglo XX. Principalmente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial tiene muchos ejemplos de esto, como veremos más adelante. Podemos identificar que en la Primera Guerra Mundial, la primera guerra industrial de la historia, es cierto que muchísimos hombres no pudieron estar en las fábricas debido a que la carnicería del frente pedía más y más y más carne. Por ejemplo, la batalla del Somme o la batalla de Verdún es un gran ejemplo de por qué los hombres no podían estar en las fábricas. Los únicos hombres que trabajaban en las fábricas eran los que ya habían cumplido su servicio o los que habían sido heridos de forma fatal y no podían regresar al frente. Las mujeres fueron empleadas ampliamente por las potencias occidentales de la guerra, ya sea Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en las fábricas. De hecho, las mujeres que trabajaban con la pólvora para la munición de artillería enfermaban y su tono de piel cambiaba a uno amarillento. Y de hecho les apodaron las canarias debido a que parecían un canario por el tono amarillento de su piel, pero esto era por la alta exposición a la pólvora a la que estaban sujetas. Y el Imperio Ruso fue uno de los mayores empleadores de mujeres en el frente, con sus unidades de francotiradoras eran más disciplinadas que las unidades de hombres y eran muchísimo más
Como estaba diciendo, el Imperio Ruso fue uno de los mayores empleadores de mujeres en el frente. Estas unidades de tiradoras expertas y de caballería también experta eran más disciplinadas que los hombres, incluso mucho más feroces que ellos. Además, las mujeres del Imperio Ruso se caracterizaban teniendo una lealtad muy grande al zar, algo que las tropas masculinas del Imperio Ruso ya habían perdido para la etapa final de la Primera Guerra Mundial, que es 1917, después de la Revolución de Octubre. Entonces, también podemos decir que estas unidades femeninas lucharon, algunas unidades femeninas pasaron al bando del ejército blanco durante la guerra civil contra el ejército bolchevique, pero principalmente después de que terminara la guerra fueron disueltas oficialmente. Ahora, con la URSS en la Segunda Guerra Mundial es más extenso el tema debido a que la URSS usó ampliamente a las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, más ampliamente que en la Primera Guerra Mundial, debido a las nuevas tecnologías que incorporó la Primera Guerra Mundial, evolucionaron a la Segunda Guerra Mundial y de ahí es que tenemos muchísima más presencia femenina en la Unión Soviética. En tierra, durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS sí son bastante conocidas las francotiradoras soviéticas porque fueron muy, muy feroces. Fueron tan feroces que una de las mayores francotiradoras de la historia es Lyudmila Pavlichenko con 309 bajas. Es bastante reconocida porque es la mayor francotiradora mujer de toda la historia. Por aire tenemos dos ejemplos en la Unión Soviética. El primero es el lirio blanco, Lidia Ligbaik, que pilotaba un Yak-1, principalmente en Stalingrado, obtuvo varias victorias frente a pilotos masculinos alemanes y se hizo de un renombre. Principalmente se le decía lirio blanco o rosa blanca porque pintaba o pintó una rosa en su cola, en la cola de su avión. Fue derribada en la batalla de Kursk y finalmente falleció durante esa batalla y no fue hasta 1990 que fue condecorada como heroína de la Unión Soviética o héroe de la Unión Soviética, la mayor distinción de la Unión Soviética. También tenemos al Regimiento de Bombardero Nocturno 588 de mujeres pilotos soviéticas. Este regimiento, apodado las Brujas de la Noche, ganó gran renombre debido a sus incursiones nocturnas ampliamente exitosas en contra de los ejércitos alemanes que entraban a la Unión Soviética. En el arma mecanizada tenemos a otra mujer que debido a que perdió a su esposo durante las primeras semanas de la Operación Barbarroja en 1941, ella decidió donar sus bienes a la defensa de la patria, pero con la única condición de que ella comandara un tanque. Y así fue. Ella comandó un tanque soviético T-34 y de hecho murió en 1944 debido a heridas en combate, ya que su tanque fue alcanzado en Bielorrusia. Ella salió fuera del tanque para repararlo y ahí es cuando fue alcanzada por fuego enemigo, lamentablemente falleciendo por sus heridas de guerra. Fue condecorada como héroe de la Unión Soviética. Entonces vemos que en la Unión Soviética hubo una gran presencia de la mujer en la guerra, desde la tierra como infantería, desde el aire y desde la rama blindada. Las mujeres soviéticas fueron reconocidas ampliamente después de la guerra debido a esto mismo, ya que fueron un estandarte para la misma URSS y para elevar la moral de las tropas. Así que sí, como conclusión, más allá de lo que dije en este video, también es cierto que me faltó muchísimas otras mujeres, no solo del siglo XX, sino también de siglos anteriores que han sido muy importantes en los conflictos bélicos, no solo en los conflictos bélicos, sino también en la política, la estrategia y la malla social que implica también todos los cambios sucedidos durante los grandes siglos. Entonces, eso es todo. Gracias por la atención y nos vemos en otro video.